vayas a hacer parte de este coloquio. Bueno, a ver, yo voy a transcribir acá en la hoja algunos datos, eh, algunos datos útiles. Voy a poner acá la fecha. Este es el coloquio del 30 del 7 del 2019. Bueno, entonces, f es una función C1 en R3 y te da más o menos la fórmula de f. Más o menos porque está la g ahí que no sabemos en principio cuál es, porque no nos la da. Entonces es x más g de x menos z, g de x menos z, menos i, z cuadrado más g de x menos z. Calcular el flujo de f a través de la frontera del cuerpo definido por, y te define una región de R3, que tendrá una frontera que tendremos que ver cuál es. Entonces, queremos calcular el flujo. El cuerpo sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, menor o igual que 5, y z mayor o igual que 1. ¿Se dan cuenta qué es este cuerpo? ¿Cómo es el objeto? ¿Cómo? Una esfera Ay, no. partida. Claro, exactamente. Es una esfera de un cierto radio que es raíz de 5, de la cual vamos a seleccionar una parte, ¿sí? Que será aquella parte que tiene z mayor que 1, ¿sí? Bueno, con eso es suficiente. Ahí dejé de compartir, sigo acá en la hoja. Entonces, estos son los datos. Bueno, les decía, esta primer inecuación, esta primer desigualdad, lo que nos dice es, nos define una, una esfera de un radio, ¿no? Que es raíz de 5. Corta en raíz de 5 en todos los ejes coordenados. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar con aquellos puntos que aparte de estar en la esfera, no solamente tienen que cumplir esta desigualdad, sino también esta. O sea que acá hay un plano que es z igual a 1, ¿sí? Z igual a 1, que interseca a la esfera, acá, corta a la esfera, y nos vamos a quedar con aquellos puntos de la esfera que estén por arriba de ese plano, ¿sí? Con estos. Y bueno, esta región es un sólido, ¿sí? Un sólido me refiero a una región tridimensional, ¿sí? Esta región tridimensional tiene un borde y en ese borde es que nosotros tenemos que calcular el flujo, ¿ok? El borde de esa región está constituido como unión de dos superficies. Primero esta cúpula, y la segunda superficie, la superficie plana, que es eh, el disco que está adentro del plano z igual a 1. ¿Se entiende? Que el borde de la superficie es una unión el borde, perdón, de la región es una unión de dos superficies. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo podemos calcular el flujo? Primer intento, por definición. Bueno, por definición se puede intentar, ¿no? Siempre.
Entonces, ¿qué tendría que hacer por definición? Parametrizar el borde de la superficie, del cuerpo, perdón. Al cuerpo lo llamábamos D y podría intentar, por ejemplo, por definición, sí, pero me parece que por definición se complica bastante, sobre todo por el tema de esta G, que no, o sea, siempre podría suceder que cuando nosotros aplicamos la definición, al final esa G, por alguna cuestión de cómo queda acomodado el vector normal, se termina cancelando y al final no influye en el resultado final. Y la cuenta al final se puede llevar a cabo. Pero en principio yo diría que la definición no es la mejor idea, ¿sí? Acá. No sé ustedes si tienen alguna idea por ahí o prefieren que intente por definición. ¿Qué es lo que ustedes harían? Yo Era un plantearía paro, algún un pato. teorema. Perdón, no te escuché bien. Uy, Yo plantearía algún teorema, o el de la divergencia o el de Stokes. Bueno, bien, el de la divergencia sí se podría aplicar porque la región tiene un borde sí, y es justamente las condiciones son las del teorema de Gauss, de la divergencia. Es una región en R3 y tiene un borde, ¿sí? Entonces, por definición, no, o lo dejamos para después. El segundo intento sería teorema de la divergencia. Y el teorema de la divergencia sería una igualdad entre dos integrales, una integral triple y una integral doble. La integral triple la hacemos en la región D y la integral doble en el borde de D. La triple es de la divergencia del campo. Y la doble es de el flujo del campo, F por el diferencial de área exterior. ¿Sí? Esto se hace con la normal exterior. Em, bueno, entonces nosotros el ejercicio es calcular este lado de la igualdad y la forma en la cual vamos a calcular este lado es intentar ver si nos sale esta integral triple. No seguir acá por definición, que esa sería la primera idea. Eso no lo vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es ver esto, si podemos plantear la integral triple. Bueno, para eso, primero calculemos la divergencia de f. Una pregunta, la superficie está cerrada, ¿no? Contiene el piso ese por z igual, por área igual a 1. Bueno, para eso hay que interpretar bien el enunciado. Fíjense, eh, el cuerpo, acá dice el cuerpo de queda definido por estas desigualdades, ¿sí? Y el enunciado dice, o sea, el cuerpo claramente es una región tridimensional, ¿no? Y el enunciado dice, calcular el flujo de F a través de la superficie frontera del cuerpo D. Y acá volvemos a las primeras clases de toda la cursada, ¿sí? Estoy hablando de aquellas clases que hicimos muy al inicio, la segunda clase o la tercera, una cosa así, sobre topología, en la que tocábamos justamente los temas de frontera, conjunto abierto, conjunto cerrado, borde, ¿sí? Bueno, acá lo que dice es, tenemos un cuerpo en R3 definido por estas desigualdades y queremos calcular el flujo de F a través de la superficie frontera del cuerpo. Entonces, si yo tengo un cuerpo definido por estas dos desigualdades,
yo les pregunto a ustedes, el plano z igual a 1, este disquito que está acá, abajo, ¿es parte de la frontera o no? ¿Hay alguien que sepa decirme eso? Para mí sí es parte. Claro, es parte, porque si yo Aparte, si miro no, no esto, podríamos usar el teorema, ¿o no? sí, Si no bueno, fuera pero tenés razón. Si no fuera parte, no podemos usar el teorema. Eso igual no quiere decir que ese es el motivo, que eso es motivo para que sea parte. O sea, podría ser que esta superficie de abajo no forme parte y nosotros en ese caso sí queremos usar el teorema de Gauss, digamos, como a la fuerza, cuando en principio no se puede. Hay algunas herramientas para hacer eso, que es como tapar la superficie, ¿sí? Considerarla, agregar una superficie, después restarla. Bueno, hay algunas cosas para hacer. Eh, pero, a ver, este disco plano que hay acá abajo forma parte de la frontera del cuerpo, no porque si no, no se puede usar el teorema de Gauss, sino que forma parte por otro motivo. Si yo miro esta región D desde esta perspectiva, ¿sí? Así, entonces se ve así. Acá está el eje X, acá está el eje Z. Yo estoy mirando desde el eje Y, se ve así. Esta es la región D. ¿Bien? Entonces, si yo me paro en un punto de estos del plano que está abajo de esa región, me estoy parando acá. La definición de borde era algo muy, muy concreto, o sea, no había ambigüedad como en esas definiciones que hay sobre, no sé, felicidad o vida, o sea, es algo muy concreto. Si un punto cumple algo, está en el borde, si un punto no cumple eso, no está en el borde. Entonces, lo que tenés que hacer a la hora de ver si está en el borde es eh, aplicar la definición. La definición de borde te decía, un punto va a pertenecer al borde de un conjunto si cada vez que vos haces una bolita alrededor de él, por más pequeña que ésta sea, interseca tanto al conjunto como a puntos que no están en el conjunto. Y eso sucede con los puntos del plano este. Fíjense que si yo tomo este punto acá y hago una bolita, por más chiquita que sea, tengo puntos del exterior de D y puntos que están en D. Puntos de D y puntos que no están en D. ¿Sí? No sé si se está viendo. Sí. Eh, ¿Se entiende eso, digamos, que hay intersección tanto con D como con D complemento en cualquiera de los puntos de la base? Sí, Bueno, entonces, si eso se ve, eso es un indicador claro de que todos esos puntos constituyen parte del borde de D. Y a nosotros nos están pidiendo calcular el flujo en el borde de D. Por lo tanto, ese plano que hay acá abajo, este disco plano, va a formar parte de aquella superficie en la cual nosotros queremos calcular el flujo, de la misma forma que forma parte de este domo que queda acá arriba. Ambos son bordes de D. O sea, el borde de D tiene dos componentes, ¿sí? Dos superficies. Un componente es este, el disco plano, y el otro componente es este. Bueno, obviamente los pegás y ahí tenés el borde de D completo. Bueno, entonces,
Sabiendo que podemos aplicar el teorema de Gauss sin mayores inconvenientes, porque la superficie es una superficie cerrada que encierra un cuerpo tridimensional. Justamente es una superficie cerrada porque es el borde de alguien. Entonces, ¿cómo lo aplico el teorema de Gauss? Bueno, parto de esta igualdad, que es el teorema, exactamente el teorema de la divergencia. Y bueno, para hacer esta integral voy a usar la integral triple. Para lo cual tengo que calcular la divergencia. Entonces, derivada de esto con respecto a x va a ser 1 más, y acá tengo que usar regla de la cadena, ¿sí? Tengo una composición de una función que me es desconocida con otra función que es la que está en el argumento de g. Entonces, derivo la primera función y después derivo, multiplico por la derivada de lo de adentro con respecto a x, pero bueno, es 1, así que lo dejo así. Y después paso a la derivada de la segunda con respecto a y. ¿Sí? Me queda menos 1. Acá no tengo dependencia en y en la primera parte, así que da 0. Entonces esto queda menos 1. Y acá al final tengo derivada con respecto a z es 2z. Y tengo que derivar g de nuevo con regla de la cadena. Es la derivada de g por la derivada de lo que está adentro con respecto a z, que es un menos 1. Es el coeficiente que acompaña a z. Bueno, entonces fíjense cómo queda la derivada, la divergencia, perdón. Esto se cancela este 1 con este. Esta derivada se va con esta que tiene un menos 1 multiplicando y solamente queda 2z, ¿sí? Entonces el flujo que me piden, que le voy a poner exterior, ya marcando esto, indicando la orientación, ¿sí? Que es lo que pide el enunciado, ya te digo que es para afuera. El flujo exterior va a quedar dado por la fórmula de la integral en el cuerpo de la función 2z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ahora ese cuerpo hay que ver cuáles son las coordenadas más apropiadas para describirlo, ¿sí? Y si no me equivoco, em, creo que lo haría con esféricas, ¿sí? Parece que con esféricas va a ser lo mejor. Entonces, veamos cómo se puede describir ese cuerpo con coordenadas esféricas, antes de plantear la integral. Sí, es un paso que tenés que hacer antes de la integral, porque si no, no podés plantear los límites de integración. Bueno, entonces, el cuerpo, voy a hacer la proyección, digamos, en el plano YZ. El cuerpo arranca en el 1 de altura eh, hasta raíz de 5. Bueno, una cosa más o menos así es. Y a ver, en esféricas tengo tres coordenadas, ¿no? Rho, tita y phi. Entonces tengo que ver entre qué valores varía cada una de ellas. ¿Hay alguna que me puedan decir así medio a ojo a partir de lo que es la región D? ¿Hay alguna que se vea clara entre qué valores va? Tita, puede ser. Claro, como el cuerpo, digamos, tiene una simetría de revolución en torno al eje Z, da la vuelta completa, tita va a ir entre 0 y 2pi. Otra cosa sería si, por ejemplo, a mí me dicen que lo corte al medio y que mire los x mayores a 0, ahí tita iría entre 0 y pi o tendría que ver. Pero en este caso, el tita es claro, va entre 0 y pi, entre 0 y 2pi, perdón, y esto hace que sea la última en integrarse. Última integral.
¿sí? Siempre aquella que va entre números fijos la dejamos para el final. Y acá, ¿qué pasa con, con ρ y con φ? Φ, recuerden que es el ángulo este, que baja desde el eje Z, desde, digamos, el polo norte del eje Z, y ρ es la distancia al origen de coordenadas. ¿Cuáles son los límites para esas coordenadas? Ahí ya es un poco más complicado. Vamos a tener que elegir cuál es la variable que queremos que varíe entre números fijos y cuál es la variable que queremos que dependa de la otra, ¿sí? Para eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a ¿Esto va parar. de 0 a pi? ¿Cuál? Perdón, phi no va de 0 a pi sobre 2. No parece, ¿no? Pero no, Mm. porque eso sería si el eje Y estuviese acá arriba. Ah, ok. Pero en realidad, este que es el punto con un ángulo, o sea, si yo me paro en un punto acá, tiene ángulo phi igual a 0, ¿no? Porque está en el eje Z. Si yo me paro en un punto acá, tiene un ángulo phi, que es este, porque está separado del eje Z, tiene una abertura, y de todos los puntos de la región D, que es esta, aquel punto con un ángulo phi más grande es este junto con este. Tienen la misma separación en torno al eje Z. Pero esa separación no es pi sobre 2, ¿sí? Acordate que vos estás midiendo el ángulo eh, con líneas que salen desde acá. Entonces vas a hacer una línea así y te va a quedar un ángulo que no va a ser pi sobre 2, ¿sí? La región empieza en z igual a 1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Hay que encontrar este, tenemos que elegir cuál queremos que sea la variable que dependa de la otra, porque estamos en esta situación. Yo sé que el ρ máximo es raíz de 5, ¿sí? Que es el radio que tiene. Todos estos puntos están a distancia raíz de 5 del origen, ¿sí? Todos, todos, todos. Acuérdense que justamente esto, es la proyección al plano YZ de una esfera de radio raíz de 5, ¿sí? Entonces todos esos puntos están a distancia del origen raíz de 5. Con lo cual acá, donde dice ρ, el ρ máximo es raíz de 5. ¿Cuál es el ρ mínimo? Bueno, el ρ mínimo ya es mucho más complicado porque va a depender del ángulo, ¿sí? Si yo me paro en un ángulo determinado, como el que está marcado acá en la figura, y voy hacia el origen de coordenada, el ρ mínimo es aquella distancia al origen de coordenadas en la cual me empiezo a adentrar en el cuerpo. Es esta distancia, ¿sí? Esto es ρ mínimo y depende del ángulo, ¿sí? Depende. Fíjense que, por ejemplo, si este ángulo es igual a 0, esta diagonal se va a tornar vertical y el ρ, la distancia a este punto es 1. Mientras que a medida que el ρ se hace cada vez más grande, esta diagonal de radio de ingreso a la figura, digamos, se va agrandando a medida que se va inclinando hacia acá. Entonces hay una dependencia entre el ρ mínimo y el phi. ¿Cuál es esa dependencia? Bueno, esa dependencia puede salir eh, de este triángulo rectángulo que voy a marcar acá. De este triángulo rectángulo, vamos a tratar de plantear ahí alguna relación trigonométrica. Em, ¿Qué podemos plantear? Por ejemplo, que ρ mínimo, estamos de acuerdo que ρ mínimo es la hipotenusa, ¿no? De ese triángulo. Entonces, la hipotenusa por el coseno del ángulo
me tiene que dar igual a la proyección en el eje Z. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando multiplico por el coseno, estoy proyectando al eje Z. Entonces, esta relación es la que nos va a dar un link entre ρ y φ. Entonces, ρ mínimo es igual a 1 sobre coseno de φ. Entonces acá puedo poner 1 sobre coseno de φ. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces sigamos con φ. En φ es claro cuál es el ángulo mínimo, ¿sí? Porque arranco contando desde el eje Z, tengo puntos con Z igual a 0, todo el eje Z va parte del eje Z, aquellos puntos del eje Z con altura entre 1 y raíz de 5 pertenecen a la región y tienen ángulo igual a 0, entonces va a arrancar de 0 como valor mínimo y va a tener un valor máximo que va a haber que calcularlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el valor máximo? Bueno, ahí voy a armar otro triángulo, que va a ser el triángulo que voy a marcar en naranja. Contiene también al que está en amarillo, si no lo quiero pintar arriba, pero sería el triángulo, lo que ven en naranja más lo que está en amarillo. Si yo miro ese triángulo, pasa lo siguiente. Voy a plantear la misma relación, ¿no? De proyectar la diagonal hacia el eje Z. ¿Cuánto mide la diagonal en ese triángulo naranja? La hipotenusa. ¿Alguien sabe cuánto mide la hipotenusa del triángulo naranja? ¿Raíz de 5? Claro, raíz de 5. Entonces, si yo proyecto raíz de 5 con el coseno de un ángulo desconocido, pero que le voy a poner m de máximo, porque es lo que hablábamos antes. Dentro de los puntos que tengo en D, el de mayor ángulo con respecto al polo norte es este punto. Por eso le pongo phi máximo. Tengo acá raíz de 5 porque estoy yendo hacia un punto que está en el borde de la esfera y lo proyecto y me estaría proyectando en el eje Z a un punto que está a distancia 1 del 0. Entonces me va a dar 1 acá. Y voy a tener que despejar este coseno con la calculadora. El ángulo. 1 sobre raíz de 5. Entonces le pregunto a la calculadora qué ángulo cuál es el ángulo cuyo coseno es 1 sobre raíz de 5. Y entonces la calculadora, a ver, me va a decir, espero que me diga algo lindo. No, horrible. Pero bueno, 1,10. ¿Qué es esto? Esto tiene que ser, por ahí es pi sobre 3. A ver. No, más o menos, casi pi sobre. Bueno, lo voy a poner. Son 63,4 grados más o menos. Medio raro. Sí, 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 sí. Sí, es raro, por eso pensé que casi era pi sobre 3, pero no.
Bueno, entonces le voy a poner 1,10. Sí, un ángulo feo. Pero bueno, dejémoslo ahí. 1,11 sería si redondeo bien. Voy a redondear en 1,1 y listo. El 0 lo voy a dejar. Bueno, entonces pongo esto como el ángulo máximo, 1,1. Y acá ya tendría un juego de una descripción de la región D en coordenadas esféricas que me permitiría hacer la integral triple. Entonces, vuelvo para atrás y acá donde dice D, meto las tres integrales entre 0 y 2pi, la última. Esta es en tita. Después la otra que está entre valores fijos es el otro ángulo phi, así que también va a ser la anteúltima, entre 0 y 1,1. Y después voy a ver cómo hicieron acá. Bueno, después le vamos a echar un vistazo a ver cómo lo hicieron en el final. Bueno, entre Hay 0 que y 1. fijar también con la tangente, ¿no? También, sí, sí, sí. Tangente de fin tal vez queda, porque tangente de phi te queda como la pendiente, entonces te queda la recta. Algo, En el triángulo, en el naranja decís para sacar es sí, como en reemplazo de esta cuenta. sí, como te queda A ver, con tangente. con tangente, te queda tangente de phi igual a 4. Tangente de phi máximo igual a. Sería opuesto sobre adyacente. Sí. El adyacente es este, pero el opuesto no lo conozco. No sé. Es el círculo de radio 4 que te aparece cuando lo proyectas en XY, ¿no? A ver, porque a ver, mi esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a raíz de 5. Cuando yo proyecto en el YZ, acá tengo que poner un 0 y me queda y cuadrado más z cuadrado igual a. Ah, no, pará, ya entiendo lo que me decís. Vos me ¿No decís es igual esto. a 5? ¿Cómo? La esfera es igual a 5, no raíz. No, me parece que era raíz, ¿eh? A ver. Ah, no, es igual a 5. Claro, es igual a 5. Tenés razón. Claro, pero a ver, podemos hacer esto. Creo que esto es lo que me querés decir. Decime si no, ¿eh? Pero a ver, tengo, bueno, acá el 5, como me decís. Y lo que hago es en Z, en donde está el Z, poner un 1, reemplazar por 1 acá. Y ahí Sí, claro, eso es entonces lo que paso hice. restando. Bien, está bueno esto. Me queda 4 y entonces esto sería un círculo de, de radio 2. Entonces acá arriba iría un 2, que sería la distancia de acá a Ah, acá. el radio. Ya. Que tengo que mirarlo desde el punto de vista de la Z si quiero ver este círculo. Acá estoy viendo el círculo como desde su mismo plano, con lo cual no veo un círculo, ¿no? Si, si uno agarra, digamos, este círculo y lo ve desde otro plano, degenera en una línea, ¿sí? Por eso no estoy viendo el círculo, pero sigue teniendo, bueno, radio 2. Entonces, vos me decís que acá, Como ¿no se puede hacer algo con la tangente de phi? Como la tangente de un ángulo es la pendiente de una recta, entonces se puede sacar a hacer algo con eso. sí, a ver, sería la tangente de un ángulo es la pendiente de una recta.
Em, sí, igualmente, sí, igualmente, o sea, por No más que... ayuda en nada. No, no está mal lo que decís. Seguramente esa recta, esta recta, ¿no? Que está dibujada acá, suave, tenga una ecuación linda, con números enteros y todo, pero como lo que yo estoy buscando es el ángulo, no me sirve el hecho de que la ecuación de la recta sea clara, digamos. Porque yo al fin y al cabo, al querer hacer una integral, necesito los valores para el ángulo. Pero está bien la observación. Seguramente esa recta está como que se escribe copada, digamos, números enteros y es. Voy a hacer pasar el arcotangente de 2 y voy a hacer. Es el mismo ángulo, creo. Claro, me va a Tiene dar. que ser el mismo ángulo. Claro, tiene que ser y bueno, efectivamente es. Sí. Bueno, nada, idem. Bueno, por lo menos corroboramos que da el mismo resultado. Bueno, planteo eso, sí, raro. Después, bueno, después, como les digo, vamos a echar un vistazo a ver qué hicieron. La verdad que a mí me parece esto lo más lógico. Eh, bueno, esto es para el ángulo polar y después nos quedaría la integral en R. En R que va a ir entre 1 sobre coseno de phi y raíz de 5, que sería el radio de la esfera. Y acá tengo que integrar 2z y además tengo que agregar el jacobiano por el cambio de variables que estoy haciendo. Entonces es 2 por z es ρ por coseno de phi. Y el jacobiano es ρ cuadrado por seno de phi, ¿verdad? No me dejen mentir con esto porque si no va a salir todo mal. Eh, bueno, y acá no me entró, va un d ρ, diferencial ρ, ¿sí? Que va a ser la primera integral que vamos a hacer. Bueno, entonces, a ver, la voy a ir haciendo acá. Hago la integral esta, ¿sí? Esa integral me va a quedar, fíjense que tengo ρ al cubo, ¿sí? Entonces la integral va a ser, todo esto sigue igual y me va a quedar ρ a la cuarta sobre 4 entre estos dos valores. Y bueno, tengo que aplicar la regla de Barrow. Bueno, acá voy a tener raíz de 5 a la cuarta, que sería como 5 al cuadrado, que es 25 sobre 4. A ver, me va a quedar 25 cuartos menos, y acá me va a quedar, cuando ponga esto acá en el ρ, me va a quedar 1 sobre 4 coseno a la cuarta de phi. Diferencial phi, diferencial pita. Me queda una integral bastante difícil en el ángulo phi, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Puede ser que, o sea, tengo un recuerdo de tal vez dividían, calcular el flujo, digamos, del- la región que tenemos nosotros, capaz que lo dividían en dos, el flujo sobre el plano y el flujo sobre el casco, digamos. Capaz que por eso se está haciendo tan complicado. O sea, vos decís
tratar de intentarlo por definición, sin apelar a ninguno de los teoremas integrales? No, digo que la divergencia es igual a la suma del flujo del plano Sí. más el flujo en el casquete, digamos. Entonces, si le sacas, Eso sí. y si vos le No veo cómo es. O sea, está ahí, no, creo que me confundí. Yo pensaba si pasaba restándole el flujo del plano me quedaba la de la superficie, pero no sé si es así. claro, pero igual en ese caso nosotros queremos los dos flujos juntos. Claro, Hay algunos ejercicios en los que te dicen, por ejemplo, solo el de calcular la el superficie. flujo en el techo, ¿no? Solo en la parte esta, digamos, en la parte del domo. Entonces Claro, ahí, si te ahí le piden podés solo ahí, restar. pasás restando. Pero Está en bien. el caso justo de este, queremos en toda la frontera, que son las dos partes. Así que si paso una restando, perdí. No, capaz Una, que yo me equivoqué en el juego de coordenadas. Esa es una opción. O sea, bueno, la integral nos queda planteada así. Como todos vemos, es una integral difícil. En phi, tita no aparece, o sea que tita solamente acaba de aportar un 2pi multiplicando al final de integrarse, digamos, porque no aparece, es constante. Y bueno, la dificultad es la integral en phi, que es difícil, seguramente, capaz que en la tabla se encuentra, así si hago distributiva. La difícil es la segunda. La primera, la de seno por coseno, es una pavada, sale por sustitución. Y la segunda quedaría seno de phi y al cancelar este con este de acá me quedaría seno sobre coseno al cubo. Puede ser que se encuentre en las tablas de integrales o no, pero es difícil. Yo preferiría plantearlo de otra forma. Siempre que tenemos una integral, eh, o sea, acá quedó difícil, ¿sí? Vamos a poner y vamos a tratar de agarrar por otro lado. Siempre que tenemos una integral como esta y que la describimos en coordenadas esféricas, hay dos formas de describir la región. Al igual que hay dos formas cuando nosotros vamos a describir un triángulo, ¿sí? Imagínense que yo estoy describiendo en el plano XY este triángulo, ¿sí? Esta es la recta, no sé, x más y igual a 1, ¿sí? Corta por el 1 acá y corta por el 1 acá. Y quiero describir este triángulo. Hay dos formas de No, describirlo. no se está viendo muy bien. Puedes subir un poquito. Ahí. Sí, ahí va. Eh, Decía, hay dos formas de describir este triángulo. La recta esta que limita el triángulo por arriba es x más y igual a 1. O sea que corta en el 1 y corta en el 1. Puedo decir que x va entre 0 y 1, que es como la forma clásica, y decir que y va entre 0, entre el piso y la recta. Y la recta la escribo como 1 menos x, el techo. Y la alternativa es describirlo desde el punto de vista del eje Y. Decir, no, Y es la que llega hasta 1 y en realidad el techo no es para la coordenada Y, sino que pienso el techo como para una persona que viva acá y que en realidad el techo lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? Y el tipo vive parado en el eje Y. Y ahí te dice, no, el eje X para mí es el eje vertical y la casa en la que yo vivo tiene un piso que es el 0 y tiene un techo que es 1 menos i. Estas son las dos formas de escribir el mismo triángulo. Yo acá describí la región D de forma de que phi vaya entre dos ángulos fijos, ¿sí? Entonces por ahí esta no era la mejor forma, sino que por ahí la mejor forma era decir, no, hagamos que ρ vaya entre números fijos y dejemos que phi, que es la variable angular, dependa de ρ. ¿Sí? Capaz que eso simplifica Y las hacer cuentas. al, y ¿Cómo? hacer al principio con cartesianas También, o también, despejar z del plano. también.
Es una alternativa. Porque Y tenés z también, igual I1 en un como piso y la esfera de arriba. y sí, seguramente. Y también hay otra que es cilíndricas. Esta región también se presta mucho a cilíndricas, ¿sí? Esa es otra alternativa. Así que hay que pensar las tres. A ver si robo alguna idea de acá. Igual cilíndricas Acá no es que z queda fijo. Y acá medio que z no está variante bastante. ¿cómo que Z queda fijo? En cilíndricas, que como queda Ah, medio que queda igual. constante. Entonces como que tenés que variarlo mucho para... No, pero mira, ahora que estamos hablando un poco más de qué otras coordenadas, me parece que cilíndricas sería muy buena. No, lo que pasa es que en cilíndricas eh, lo que le pasa al Z es que no lo cambiás de variable por otra, pero eso no quiere decir que permanezca constante. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación, ¿no? Es la de esta es la ecuación para el techo, ¿no? De la región D, es la ecuación de la esfera. Fíjate lo que pasa si yo le cambio no a esféricas, sino a cilíndricas. Esto sería r cuadrado, ¿está bien? Entonces me quedaría r cuadrado más z cuadrado igual a 5. Entonces z al cuadrado es 5 menos r al cuadrado. Y entonces z, como es la parte de arriba, sería raíz de 5 menos r cuadrado. No es que es constante, tiene una dependencia con el radio. Ah, está bien. Perfecto. Por ejemplo, nosotros sabíamos, ¿te acordás que el radio del círculo este de acá abajo era 2? ¿Sí? Era este 2 que está acá. ¿Te acordás? Si Sí, yo sí. pongo ese 2 acá, me tendría que dar el z que corresponde a ese círculo. Y efectivamente me da, si yo pongo el 2 acá en R, me queda 4, 5 menos 4, 1, raíz de 1, 1. Y 1 es la altura en la que está ese círculo. Si yo pongo, si yo miro acá otro círculo con un radio menor, tiene un radio. Si pongo ese radio acá, me da la altura a la que se encuentra ese círculo. No, creo que cilíndricas no sería una mala idea. Eh, pero vamos a hacer un último intento que probablemente falle, ¿sí? Con coordenadas esféricas, pero no importa. No, la verdad que me importa muy poco si falla, porque igualmente es un trabajo muy útil saber cómo plantear la región con una variable fija o con la otra variable fija. Así que si fallamos no pasa nada y lo hacemos después con polares, ¿sí? No lo quiero hacer con cartesianas porque acá lo hace con cartesianas bueno, ahora después vemos lo que hacen en el resuelto. Planteemos entonces lo siguiente. Vamos a trabajar con esta misma región y vamos a tratar de hacer lo siguiente. Tita dijimos que iba entre 0 y 2pi. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, primero voy a transcribir acá la región porque si no... Bueno, lo que voy a hacer ahora es decir lo siguiente. Voy a decir, ρ va a ir entre dos números fijos, ¿sí? Y tita va a depender de ρ. El ángulo mínimo va a ser 0, pero el ángulo máximo va a depender de ρ en el siguiente sentido.
Yo voy a decir que ρ va entre 1 y raíz de 5. ¿Sí? Esta es mi región D. Voy a decir que el radio va entre 1 y raíz de 5. Fijo, números fijos. Ahora, el ángulo va a depender. Por ejemplo, va a haber una dependencia entre ρ y el ángulo que sea de esta forma. Acá está el ángulo y acá va a estar, a ver, este sería el ρ máximo. El ángulo máximo. Es decir, lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo me paro en un punto cualquiera de la región, tengo un, un ángulo y una distancia al origen que caracterizan ese punto. Entonces voy a de nuevo mirar este triángulo que era el mismo de la otra vez, pero la otra vez yo despejé ρ y ahora voy a despejar phi. Voy a hacer lo siguiente. Yo sé que ρ, por el coseno de phi máximo, cuando yo proyecto este ρ, a ver, en un momento me parece que estoy haciendo lo mismo que antes. No, está bien. Claro, voy a mirar ese triángulo y al proyectar la hipotenusa sobre el eje Z me da 1, la proyección. Y claro, ¿qué tiene esto de distinto con lo que hice hace un ratito? Que parece ser la misma ecuación. Lo que pasa ahora es que hago lo siguiente. Yo me paro con un ρ entre 1 y raíz de 5, ¿sí? Con un radio entre 1 y raíz de 5, que por ejemplo es esta distancia. Pero ahora digo, hay un montón de puntos que están a esa distancia del origen de coordenadas. Fíjense, todos estos puntos que están acá están a la misma distancia del origen de coordenadas, ¿sí? Comparten, comparten coordenada ρ, que es la distancia del origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero de todos esos puntos, cada uno tiene un phi distinto, tiene distinto ángulo en torno al eje Z. Entonces lo que yo quiero descubrir es de esos puntos cuál tiene el máximo ángulo posible. Y hay dos que tienen el máximo ángulo posible, uno es este y el otro es este, ¿sí? Y para los dos el ángulo de apertura es el mismo. Bueno, ¿cómo descubro ese ángulo de apertura? Defino este triángulo rectángulo y planteo esto. Proyecto la diagonal sobre el eje Z, que sé que vale 1 la proyección, y intento despejar de ahí el coseno. Entonces me va a quedar phi máximo es igual a 1 sobre ρ. Y bueno, acá me va a quedar el coseno, que voy a tener que pasar como arco coseno. Entonces acá va a quedar arco coseno de 1 sobre ρ. Entonces esta es la alternativa para describir la región D. Esto también es la región D. Ni me voy a gastar en plantear la integral en
en estas coordenadas porque va a ser muy difícil. Voy a tener un ρ al cubo con un arcocoseno de 1 sobre ρ, o sea, va a quedar espantoso. Pero sí que hay que saber cómo en un solo juego de coordenadas, son las coordenadas esféricas, vos podés plantear la integral hasta de 6 formas distintas, ¿sí? Entonces, tienen que saber cómo pasar de una a la otra. Bueno, vamos a terminar haciendo esto en coordenadas cilíndricas al final, que es lo que hablábamos recién. Bueno, entonces, en cilíndricas. Bueno, decíamos que la ecuación de la esfera que delimita la parte superior del cuerpo es esta, ¿sí? Entonces, en cilíndricas, esto es r cuadrado. Ahora no es la distancia al origen de coordenadas, sino que el r es la distancia al eje z. Y bueno, como les mencionaba hace un ratito, de acá se despeja la parte de arriba de la cúpula. Como estamos hablando de zetas positivos, puedo pasar el cuadrado como raíz sin mayores inconvenientes y me queda esto como límite superior para z. Esto sería el z máximo. ¿Y quién sería el z mínimo? Bueno, 1. Sí, el z mínimo es claro. Entonces, la descripción de D en cilíndricas sería θ es el mismo θ que el de coordenadas esféricas, o sea que va entre 0 y 2π. Después tengo R y Z. Z arranca en 1 y termina en raíz de 5 menos R cuadrado. Fíjense que hice que Z dependa de R, con lo cual R va a ir entre valores fijos, ¿sí? Que van a ser 0 y el radio máximo. De todos los círculos que vos podés hacer acá, que los vas a ver así si los ves desde la perspectiva del costado, digamos, desde el eje X, de estos, ¿cuál es el círculo con radio más grande? Bueno, el que está en el piso inferior, el que corresponde a la altura z igual a 1. Ya habíamos hablado de poner un 1 acá, pasábamos, quedaban 4, que equivale a un círculo de radio 2, ¿sí? Jacobiano de estas coordenadas, el jacobiano era R. Entonces vuelvo, permítanme retroceder unos pasos, vuelvo a la primera hoja y pasa lo siguiente. Tengo la integral en el borde de D, diferencial de área exterior, era igual a una integral triple en D de la divergencia de F, que era 2z, y lo que voy a hacer ahora es cambiar de esto a coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces uso estos datos que tengo acá, entre 0 y 2π, entre 0 y 2, y entre 1 y 5 menos r cuadrado. Y acá tengo que poner primero, bueno, primero este número 2, después el jacobiano, y después el z, que se escribe como z también en las coordenadas estas. Y bueno, acá va a ir diferencial. Esto es z. Diferencial entre 0 y 2 corresponde a r, y entre 0 y 2π corresponde a θ. Y bueno, esto es otro mundo. Esta integral sí que se puede hacer. Es bastante fácil en todas las coordenadas.
En tita no aparece tita, así que lo voy a integrar ya mismo. Me quedaría esto por tita, evaluado entre 0 y 2pi, me va a dar 2pi. Junto con este 2 tengo 4pi. Eso lo voy a dejar adelante de la integral, ¿sí? Porque no va a afectar, es un número multiplicando, lo puedo sacar afuera. Dejo la integral en R y voy haciendo también ya la integral en Z, así va a ser Z al cuadrado sobre 2. O sea, R por Z al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 5 menos R cuadrado. Diferencial R. Entonces, déjenme que cancele este con este y que me quede un 2. Me va a quedar 2pi. Entre 0 y 2, R por. Y acá voy a poner un paréntesis. Cuando evalúo 5 menos R al cuadrado raíz, la raíz con el cuadrado se van a simplificar y va a quedar 5 menos R cuadrado. Y después va a quedar menos, poner el 1 acá en la Z, 1 al cuadrado es 1. Diferencial R. Esto es 2pi. 5 menos 1, 4. Me va a quedar 4R menos R al cubo. Y esto es inmediato, es 2pi por 4 R al cuadrado sobre 2 menos... Bueno, es hacer esta cuenta. Vamos a dejar el resultado por acá. Bueno, esto es cuando evalúen 2 y cuando evalúen 0 me da 0, lógicamente. Entonces esto queda 4 por 2, 8pi. ¿Sí? Así que bueno, al final salía en cilíndricas, ¿sí? Bueno, eso sería el 1. Si miramos acá cómo lo hicieron, efectivamente lo que hacen es, bueno, primero calcular la divergencia que le da 2z, y después hace esto que me habían dicho, ¿no? Calcula en z igual a 1, poniendo el 1 acá, qué círculo le queda. Le queda un círculo de radio 4 y proyecta en el plano XY. Y al final, al final pasa a coordenadas polares, ¿sí? O sea, a cilíndricas. Primero le queda una integral media fea que la empieza a escribir en cartesianas, ¿sí? En principio lo escribe en cartesianas, integra la coordenada z en coordenadas cartesianas, como también me habían sugerido, no hacer ningún cambio de variables, y una vez que integra la coordenada z, identifica esto como el r cuadrado, entonces recién después hace un cambio de variables, pero no en R3, sino en R2. Usa polares, ¿sí? Y al final la respuesta es la misma, es 8pi. Yo preferí no plantearlo en cartesianas y hacer desde el inicio cilíndricas, un cambio a cilíndricas desde el principio.
acá hace una integral y cuando llega a una integral doble en R2 cambia a polares. Bueno, es lo mismo, es prácticamente igual. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente es el ejercicio 3. ¿Cómo es? A ver, tenemos una función que va de un subconjunto de R2 a R3 que tiene esta fórmula. Y D sería el dominio F, ¿sí? El dominio maximal o natural, ¿sí? Y bueno, el ejercicio es calcular el área. Área de D, ¿sí? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, para calcular el área nos tendríamos que dar una idea de más o menos quién es y después tratar de integrar en ese conjunto la función 1, ¿sí? Para calcular el área se integra la función 1 y bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para el dominio tendríamos que tener en cuenta un par de cosas que dentro de las raíces las cuentas tienen que dar mayor o igual a 0. Y dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces estas son las tres condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente para que yo pueda hacer la cuenta de las tres coordenadas de la función f. Con que una sola de esas cuentas no se satisfaga, ya estaría en un punto que está fuera del dominio. Entonces, a ver, la primera desigualdad, si saco x factor común, queda así. Pero teniendo en cuenta que i menos 1 es positivo, de acá se deduce que x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, de acá también se deduce que y tiene que ser mayor que 1. Y por último, de acá se deduce pasando esto para el lado derecho, que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 5. Entonces tengo un círculo y dos rectas, ¿sí? Entre comillas, todo porque en realidad son semiplanos y es la parte interior al círculo, digamos. Pero sería una cosa así el dominio. A ver. Eje X, eje Y. Tengo, por un lado, un círculo de radio raíz de 5. Por otro lado, acá está X igual 0. ¿Sí? Yo voy a querer X mayor que 0, es del lado derecho. Es el interior del círculo, es el lado derecho de la recta. E Y mayor que 1. Tengo el Y por acá. O sea que la región que cumple, digamos, todo al mismo tiempo, sería esta, si no me equivoco. ¿Sí? Así que hay que calcular el área de esa región.
Bueno, vamos a ponerle R a la región. Y entonces el área, bueno, de hecho tenía un nombre, ¿no? No sé por qué le estoy poniendo R. La región se llama D, ¿sí? Es el dominio de la función. Bueno, esta línea es punteada, en realidad, ¿sí? Pero eso no va a hacer una diferencia en cuanto al área de la región, ¿sí? Porque es una línea, no tiene peso en relación a cuál va a ser el área final. Bueno, entonces, el área de D viene dada por la integral en D de la función 1 diferencial x diferencial y. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es plantear esta integral en coordenadas. A ver si podemos aprender algo de lo que nos pasó recién. Teniendo en cuenta lo que nos pasó recién, es como que diría que sigamos adelante en coordenadas cartesianas, ¿sí? En principio como que tengo ganas de cambiar a polares, pero lo que podemos hacer es plantearla en cartesianas, ver si sale, y si no sale, recién ahí plantear polares, ¿sí? Entonces vamos a plantearla en principio en cartesianas, ¿sí? Tratando de aprender una lección con lo que acaba de pasar en el ejercicio anterior. Entonces esto sería, voy a decir que la x va entre 0 y algún número que no sé cuál es, que voy a tener que calcular, ¿sí? Ese número, que es la barrera para x, viene dado por este punto, tiene una coordenada x que desconozco, entonces hay que calcularla. Esa coordenada x sale de dos ecuaciones, una es la ecuación del círculo y otra es la ecuación de la recta, que es el piso, que es esta, ¿sí? Estas dos. Entonces, voy a tomar x cuadrado y cuadrado igual a 5 y en donde dice y voy a poner un 1. O sea que me va a quedar x al cuadrado igual a 4. O sea que estoy hablando de que x vale 2, ¿sí? Entonces x va a ir entre 0 y 2 e y va a ir entre 0 y tengo que despejar el y de la ecuación de la esfera, así que me va a dar el techo para y. Eh, Estoy pensando esto así. Iba a ir entre 0, no, entre 1, perdón, que es este piso, y la esfera. Será raíz de 5 menos i al cuadrado. Lo estoy planteando en cartesianas, así que acá sigue habiendo un 1, no hay jacobiano, y diferencial x. Entre 0 y 2, integro en i. ¿No serían menos x al cuadrado porque estás despejando y Sí, gracias. Ahí está. Entonces, si integro en i, me va a quedar i evaluado en este y en este extremo, restados. Y si no me equivoco, esta integral la tenemos. Tiene que ver con algo de arcotangente. Bueno, esta integral la separo en dos, ¿no? La integral entre 0 y 2 de esto, menos la integral de 1 entre 0 y 2, que es 2. Ya, ya la pongo hecha, ¿sí? Y la primera integral, si vamos a la tabla de integrales, si mal no recuerdo, tiene que ver con algo de arcotangente. Al menos si acá en donde está el 5 hay un 1, creo que guarda una relación con arcotangente. Lo que hice fue abrir, les voy a compartir pantalla.
fui a la tabla de integrales que pueden encontrar acá en el curso. ¿Saben dónde está la tabla de integrales, no? Está en la misma página del campus. Y busco acá en las integrales alguna que tenga raíces cuadradas de polinomios. Entonces, fíjense que acá ya empiezan a aparecer raíces cuadradas de polinomios, solo que están en el denominador. Yo necesito que estén en el numerador, porque no, bueno, no tengo una fracción. Entonces, sigo buscando. Te la separa por tipo. Integrales clasificadas por tipo, integrales del tipo, y te da una función lineal. Busco algo con raíz cuadrada. Bueno, esta es muy parecida a la que necesito, puede ser que estemos cerca. O sea, esta tiene más, yo necesito una así, pero con un menos. Como, como esta que está acá. Ya estamos. Esta es la que yo necesito. Mm, no, pero yo necesito una que sea a menos x cuadrado, no necesito x cuadrado menos a. Como esta, exactamente como esta de acá. Entonces ahora sí que estamos cerca, porque fíjense que yo tengo 5 menos x cuadrado, no x cuadrado menos 5. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde está la que yo quiero? Acá está. Es la 244. Bueno, entonces fíjense, voy a pasar a otra hoja. Ah, bueno, tomen nota de la integral 244, yo voy a hacer lo mismo y voy a dejar de presentar pantalla así seguimos. Eh, bueno, dejo de compartir. Bueno, entonces, usando acá la 244 de la tabla de integrales, me queda que esto es igual a... ¿Quién sería a? Porque este se supone que es a al cuadrado, ¿sí? Entonces, a es raíz de 5, ¿sí? Entonces me queda x por a sería raíz de 5, a al cuadrado es 5 menos x al cuadrado dividido 2 más a al cuadrado sobre 2, o sea, 5 sobre 2, arcoseno de x sobre 5 evaluado entre 0 y 2, menos 2. Bueno, bastante fea la integral. Tengo que evaluar en 0 y evaluar en 2, ¿sí? Si evalúo
A ver, evaluamos en 2. Si evalúo en 2, este 2 se me va a simplificar con este, y el 2 de acá me va a quedar, va a ser que me dé 1 esta cuenta. Así que me da 1 más 5 medios, y tengo arcoseno de 2 quintos, que me da un número horrible, que es 0,4115. Lo voy a poner así. Bueno, menos todo esto evaluado en 0, ¿sí? El primer sumando evaluado en 0 me da 0, y el segundo sumando evaluado en 0 me da, eh, el arcoseno de 0 tiene que ser 0, porque el seno de 0 es 0. Así que también da 0. En el arcoseno, Sí, ¿el 5 no sería raíz de 5 porque ponen A acá abajo? sí. No al cuadrado. Bueno, por ahí eso nos da un número mucho mejor entonces. Tenés razón. Tenés razón. Sí, es el único lugar donde aparece la A pelada. Entonces, a ver, seguro que eso ayuda. 2 sobre raíz de 5. El arcoseno nos da el mismo ángulo que nos dio hoy, eh, que era 1,1 o 1,1007. Nos da lo mismo. Así que vuelve a aparecer el mismo tipo. 1,107. Bueno, entonces esto termina dando 1 más 5 medios por 1,107 menos 2. Bueno, da 1,7677. Voy a redondearlo a 1,77, ¿sí? Qué área rara, ¿sí? Pero efectivamente en la respuesta final del parcial es algo así, solo que la deja expresada en términos de el arcoseno, ¿sí? Eh, bueno, si les muestro, les comparto y vemos un poco lo que hace. Bueno, más o menos descubre la región primero que la deja acá en el esquema, y lo hace en cartesiana, así como lo hice yo, y lo que hace es dejarla expresada simplemente así. No hace la cuenta de cuánto le da el arcoseno, pero bueno, efectivamente si la haces te da 1,1, y bueno, más o menos puedes redondear el área hasta un dígito que sea aceptable. Bueno, hagamos uno más. Paso a ver, no sé si hacer el 4 o el 5, porque el 4 es de R2 de nuevo, y el 5, voy a hacer el 5, que es de algo de R3. Bueno, entonces tenemos un campo escalar y dice, en cada punto del espacio tiene una derivada direccional máxima
Mientras yo lo voy copiando, les voy a dejar a ustedes que vean la pantalla si van viendo el ejercicio. Es este. Cada punto del espacio tiene una derivada direccional máxima que notaremos g de x y z. Bueno, entonces, vuelvo a la hoja. Nos dan una función escalar. Nos dicen que hay una función que se deriva de esta función escalar, que es también una función escalar, a la que vamos a llamar g, ¿sí? Que es el valor de la derivada direccional máxima en cada punto. O sea, vos te parás en el punto. O sea, ¿cuánto vale, por ejemplo, g de 1, 2, 3? Bueno, g de 1, 2, 3, para calcularlo tenés que pararte en el punto 1, 2, 3, hacer todas las derivadas de la función f en las distintas direcciones y encontrar el valor de la máxima, ¿sí? No sé, si la derivada máxima de f te da 15, bueno, eso es lo que vale g en el punto 1, 2, 3. Y en otro punto las derivadas de f tendrán distintos valores y habrá una que es la máxima. Pero em, por suerte, la función f es una función C1, ¿sí? Es una función diferenciable con derivadas continuas, es un polinomio, una suma de polinomios. Entonces, sabemos cuál es el valor de la derivada direccional máxima. ¿Recuerdan cómo se calcula el valor de la derivada direccional máxima eh, de una función suave? La norma del gradiente, ¿no es el vector del gradiente sobre su norma? Exactamente. El gradiente sobre su norma es la dirección de la derivada más grande, digamos, de la máxima, y la norma del gradiente, como dijiste primero, es directamente el valor de esa derivada direccional máxima, que en este caso es lo que nos interesa, porque la función g es la derivada, no la dirección de máxima derivada. Si fuese la dirección de máxima derivada, sería el gradiente sobre su norma. Pero como es la derivada, es simplemente la norma del gradiente. Entonces g de x, y, z es la norma del gradiente de f en el mismo punto. Entonces, esto lo calculamos. Sería la norma de 4x, 4y, 4z, o sea que es raíz de 4x al cuadrado. Y bueno, ¿esto cuánto da? Puedo sacar el 4 afuera de la raíz, ¿sí? Me va a quedar un 4 al cuadrado en los tres sumandos, lo saco de factor común y distribuyo la raíz, al final me queda 4 y adentro me queda esto, ¿sí?
Esta es la función g. Entonces llegamos a la conclusión de que g de x y z es 4 por la norma de x y z, básicamente. ¿Sí? 4 veces la norma. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la masa del cuerpo cuya superficie frontera es el conjunto de nivel 4 de G. O sea que tengo que conseguir el conjunto de nivel 4 de G para tratar de identificar quién es el cuerpo H. ¿Sí? Entonces, busco la superficie de nivel 4. Bueno, entonces, ¿cómo es la superficie de nivel 4 de G? Tengo que agarrar G e igualar a 4. Entonces pongo 4 por la norma de x y z es igual a 4, si esta es la fórmula de G, y entonces eso me dice que el conjunto de nivel van a ser aquellos puntos que tengan, después de pasar dividiendo, norma 1. Y esto es una esfera de radio 1 en R3. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es H? Esto es H. ¿Sí? H es el conjunto de nivel 4, ¿sí? Es una esfera de radio 1. ¿Qué decía el enunciado? ¿Qué decía el enunciado? Decía, calcule la masa del cuerpo cuya superficie frontera es el conjunto de nivel 4. O sea, acá me equivoqué. O sea, esto no es H, sino que H, este es el borde de H. Si quieren le ponemos acá igual al borde de H. O sea, el borde de H, o sea, la frontera. Entonces, ¿quién sería el cuerpo H, digamos? O sea, todo lo que está acá adentro, ¿sí? Y que tiene como frontera a la superficie de radio 1, ¿sí? Eso sería H. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una integral de una función de densidad. Yo acá le puse la densidad del cuerpo esto significa proporcional a la distancia al eje Z, ¿sí? Entonces la densidad, le voy a poner una delta a la densidad para no confundirnos con el ρ de esféricas. Densidad es proporcional a la distancia al eje Z, ¿sí? O sea que va a ser una constante de proporcionalidad por la distancia al eje Z que viene dada por x cuadrado más y cuadrado raíz, ¿sí? Esto es la distancia al eje Z. Entonces, si quiero calcular la masa de un cuerpo H, que tiene 3 dimensiones, que es este que está acá, que está delimitado por la superficie de nivel 4, que es una esfera de radio 1, que es esta, la forma de hacerlo es una integral triple en el propio cuerpo de su función de densidad, que viene siendo proporcional a esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entiende esto? Bueno, sigo entonces. Este x cuadrado más y cuadrado me da la pauta de que tal vez no sería mala idea pasar a coordenadas cilíndricas, en donde raíz de x cuadrado más y cuadrado simplemente se transforma en r a secas, ¿sí?
y haría por ahí la integral un poco más fácil. El tema es cómo se describe h en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, pongamos acá h en cilíndricas. Una forma fácil de describir a h claramente son las coordenadas esféricas, ¿sí? A ver, no sé cuáles podrán ser mejores en este caso. Hay que pensarlo un poco. A ver, si lo pongo en esféricas me va a quedar rho seno de phi por rho coseno de phi. No, ¿saben qué? Vamos a hacerlo en esféricas. Vamos a hacerlo en esféricas. Vamos a hacer esto en esféricas, aprovechando el hecho de que esto es una pelota, ¿sí? O sea, es una esfera, justamente, es la parte interior la parte de adentro de una esfera. Entonces, el objeto geométrico, o sea, más allá del integrando, el objeto geométrico y por lo tanto los límites de integración van a quedar muy fáciles, ¿sí? Van a ser entre 0 y 2pi para tita, entre 0 y pi para el ángulo phi que baja del polo norte, y entre 0 y 1 para el radio, ¿sí? Para la coordenada ρ. El integrando, bueno, primero pongo el jacobiano, que es ρ cuadrado seno de phi. Después pongo la k, y después tenemos que pensar cómo va a quedar escrito esto en esférica. Yo quisiera saber si alguien puede decirme cómo queda esto escrito en coordenadas esféricas. Porque si fuesen coordenadas polares, esto es muy fácil y es simplemente R. Pero ¿cómo queda en esféricas? No sé si saben eso. Vamos a pensar eso de la siguiente forma, ¿sí? Voy a ponerle acá una estrellita y voy a hacer un dibujito acá. Em, Cuando nosotros usamos coordenadas esféricas, nos paramos en un punto, puse ahí a los dos ejes, nos paramos en un punto acá de R3 y dibujamos un vector que tiene longitud ρ, ¿sí? Que es la distancia al origen de coordenadas, y esa es la interpretación de, de lo que es la coordenada ρ, el origen de coordenadas. Acá tenemos la coordenada phi. Entonces decimos, bueno, si nosotros observamos este triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que acá hay 90 grados, ¿sí? Ese triángulo rectángulo, si yo proyecto esta hipotenusa sobre el eje Z, ¿cómo se hace eso? Se hace con esto, que es la coordenada Z, viene dado por ρ coseno de phi. Estamos de acuerdo en que ahí proyecto al eje Z, ¿no? ¿Me siguen acá? Esto es física, ¿no? Estoy descomponiendo un vector. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Bien, entonces lo que hago es ahora proyectar este mismo vector, pero al plano del piso. Esta longitud, ¿qué fórmula tiene? Les pregunto, ¿qué fórmula tiene esta longitud? Rho seno ¿Cómo de phi. calculo? Claro, esto es ρ seno de phi. Pero estamos de acuerdo que esto también, si yo lo quiero expresar en cartesianas, ¿quién es? Es R. poner un cero, claro, es el R de polares, o es llevar al z igual a 0 y hacer raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces acá,
que yo tengo que escribir eso, lo escribo como ρ seno de phi, ¿sí? Y acá pongo todos los diferenciales que corresponden, el de ρ, el de phi y el de pi, el de tita. Entonces, bueno, tita no hay, así que ya pongo un 2pi haciendo la integral en tita. Y las integrales que me quedan son, me queda una integral en phi, que es entre 0 y pi, que es de seno al cuadrado. Esta está seguro en la tabla. Y me queda una integral entre 0 y 1 de ρ, que es ρ al cubo. Y me queda un k, ¿sí? Que lo saco afuera. Entonces esto da, a ver, Profe, no sé si a alguno más se le trabó. A mí se me dejó de ver cuando igualaste r a raíz de x cuadrado más y cuadrado. No sé si a alguien más le pasó. bueno, bueno, repito eso entonces. Lo que decía es que para proyectar al eje Z usamos el coseno. Alguien me dijo que para proyectar este mismo vector al plano del piso use el seno del ángulo, uso el seno. Entonces digo que la proyección mide ρ, que es la hipotenusa, por el seno de phi. Hasta ahí estamos bien. Pero también yo podría pensar cómo hacer la proyección en coordenadas comunes, en coordenadas cartesianas. Y en esas coordenadas la proyección significa en el z poner un 0. Si yo pongo un 0 en el z y después calculo el módulo del vector, es hacer cada una de las coordenadas al cuadrado y después tomar raíz. Pero en z tengo un 0, así que queda esto, que no es otra cosa que el r de polares. Entonces digo que es lo mismo esta raíz que proyectar con el seno de phi al piso. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque acá en el momento de tener que reemplazar esta cuenta en coordenadas esféricas, voy a reemplazar por ρ seno de phi. Bueno, luego de eso lo que hago es simplemente asociar, ¿no? Acá la integral en tita ya la hago, ¿sí? Me da un 2pi, esto no tiene tita. Y separo las integrales de phi y en ρ, porque bueno, está todo multiplicándose. Entonces todo lo que tenga ρ es constante para phi y viceversa. Y por último saco la constante multiplicativa afuera. Y bueno, lo que quedaría es hacer esas integrales. Entonces va a quedar 2pi por el resultado de esta integral por el resultado de esta integral. Bueno, por k también, ¿sí? Esta integral me va a dar pi sobre 2. Esta integral es ρ a la cuarta sobre 4, va a dar un cuarto. Y bueno, y por último tengo el k, ¿sí? Cancelo esto con esto y me va a quedar k por pi sobre 4, ¿sí? La integral del medio, la del seno cuadrado, pueden buscarla en la tabla de integrales que usamos hace un momento, ¿sí? Y bueno, por último les vuelvo a presentar pantalla, vamos a ver un poco a ver qué hicieron en el resuelto, ¿sí? Acá lo que hicimos básicamente es aplicar eh, esféricas al final. Bueno, entonces si están viendo la pantalla, lo primero que hacen es la observación que ustedes hicieron de darse cuenta que la función g es la norma del gradiente y calcular la superficie de nivel 4, ¿sí? Se dieron cuenta que era una esfera. La función densidad es proporcional a esta raíz cuadrada, hasta acá estamos igual. Plantean la integral y a diferencia de nosotros, ellos no la hicieron en esféricas, sino que hicieron coordenadas cartesianas, ¿sí?
este, coordenadas cartesianas con unos techos para el eje Z dados por estas raíces cuadradas que te quedan si despejas la esfera, ¿no? Bueno, entonces así llegaron a esta integral, o sea, hacen la integral en Z en cartesianas y llegan a esta integral. Una vez hecha la integral en Z, les queda la integral en X y en Y, que será sobre un disco en el plano XY, que es la proyección de la esfera al plano XY. Y esa integral hacen un cambio de variables a coordenadas polares, ¿sí? Ponen reemplazan esta primera raíz por r, la otra por 1 menos r cuadrado y agregan otro r más, que es el jacobiano. ¿Qué más hacen? Eh, hacen un... No, acá, bueno, acá se ve que evidentemente, fíjense que les dice que esta integral es una fórmula extrañísima que está acá entre corchetes y usa la regla de Barrow. Acá se ve que usó la tabla de integrales, ¿sí? Van a tener que buscar por las integrales, tipo por donde buscamos hoy, ¿qué número era? 400 y pico, por ahí, porque se parece bastante la fórmula, la 240 por ahí, aproximadamente, seguro que por ese número encuentran a esta integral. Bueno, les da esto y Y le simplemente... da pi al cuadrado sobre 4. Sí, Y nosotros pi solo. sí, tenés razón. No, sí, pero Ah, no. No nos da. sí, yo me equivoqué cuando lo escribí, porque me quedaron 2 pi y lo pasé como 1, pero nos queda pi por pi. Acá vuelvo a mi hoja. Sí, sí, recién lo vi. Claro, porque a nosotros nos daba bien, nos da pi por pi, y cuando lo transcribí, al final le puse pi, pero efectivamente es pi cuadrado, no es pi solo. Está bien, está bien. Me faltó el cuadrado, pero era de despistado, no es que no nos dio. Eh, bueno, eso. Así que fíjense cómo, digamos, hay muchas formas, ¿no? Fíjense que no usó esféricas, pero realmente es muy cómodo usarlas, porque te quedan integrales fáciles, ¿sí? De hecho, a nosotros nos quedó seno cuadrado, que es, no sé, en la tabla la encontrás al toque, o sea, es más o menos lo mismo de dificultad, ¿sí? Pero si pasar a polares, a cilíndricas, o quedarte en cartesianas, en muchos ejercicios es más como una cuestión de decisión que digamos, que una utilidad, porque si no el ejercicio no sale, o sea, sale igual, a veces sale igual, no importa en qué coordenadas los plantees. Y a veces no, como nos pasó hoy, que directamente si hoy quería quedarme en esféricas en el primero, no me salía. Y cuando fuimos a polares, sí salió. Entonces, a veces es determinante, pero a veces no, a veces sale igual. Bueno, eso es todo. Mañana, entonces, van a hablar con Nahuel y ahí él seguramente les va a contar cómo vamos a seguir, porque ustedes tienen en unas semanas los coloquios. Y bueno, lo que se suele hacer todos los cuatrimestres es unas clases de consultas, así que bueno, vamos a tratar de hacer esas clases vía, como venimos haciendo estos meets. Así que esténse atentos a lo que les diga Nahuel mañana y esténse atentos también al campus. Seguramente agreguemos una última solapa más que diga algo así como consultas para coloquios, en donde vamos a poner los links y las fechas, horarios de cuándo van a ser, para aquellos que tengan alguna duda respecto del coloquio, digamos, y ahí vamos a poner los, los links y seguramente unos días antes de que se rinda cada coloquio vamos a hacer una reunión. Pero mañana Nahuel les va a decir exactamente cuál va a ser el plan, pero sería algo de ese estilo.